Hola, hola, bienvenidos a este día viernes 3 de septiembre del 2021. En este mes de la Biblia te damos la bienvenida a este programa que hemos llamado Lee conmigo la Biblia. Es el número 246 de nuestros programas y queremos compartirlo junto a todos ustedes como lo hacemos siempre, y en este mes en particular donde todo el habla hispana celebra y festeja el hecho de que la Biblia haya sido traducida a nuestro idioma y que haya podido ser impresa justamente para que todos nosotros podamos leerla, escucharla, aprenderla, compartirla y practicarla. Te invitamos a compartir el devocional del día de hoy. Y nuestro devocional se titula Marca la diferencia. Alfred Nobel, que vivió en 1833 y falleció en 1896, es más conocido por el Premio Nobel de la Paz y menos por el hecho de haber inventado la dinamita. Además de químico, ingeniero e innovador, era fabricante de armas. Su hermano Ludwig murió en 1888 y un periódico francés erróneamente publicó el obituario de Alfred. Lo condenó por su invención de la dinamita diciendo: "El comerciante de la muerte está muerto". El doctor Alfred Nobel murió ayer, quien se hizo rico tras encontrar maneras de matar a más gente de la forma más rápida jamás vista. Alfred Nobel estaba devastado por aquel adelanto de cómo sería recordado. Por ello, en su testamento, legó la mayor parte de su patrimonio para instituir los premios Nobel. Dio el equivalente a $250 millones para financiar tales premios. Alfred Nobel tuvo una rara oportunidad de evaluar su vida cuando se acercaba a su fin y de vivir el tiempo suficiente para cambiar el resultado de aquella evaluación. ¿Alguna vez te has preguntado qué diferencia podría hacer en tu vida? ¿Cómo puede tu vida traer una bendición a otras personas? ¿Cómo puedes cambiar el mundo para bien? ¿Cómo puedes tener tu vida, en última instancia, un valor perdurable? ¿Cómo podemos tener una vida fructífera? El Salmo 105 nos habla del fruto que viene de la fidelidad a Dios. Para que tu vida sea fructífera, tienes que permanecer fiel a Dios en los momentos difíciles. Es relativamente fácil serle fiel a Dios cuando todo sale bien en la vida. La prueba viene cuando te enfrentas a tentaciones intensas y a grandes sufrimientos. El salmista rememora la vida de José al darle gracias a Dios por su fidelidad a su pueblo. La vida de José fue inmensamente fructífera. La podemos leer desde el capítulo 37 de Génesis al capítulo número 50. El faraón le dio autoridad sobre toda su casa y lo puso a cargo de cuanto poseía, con pleno poder para instruir a sus príncipes e impartir sabiduría a sus ancianos. Como resultado, el Señor hizo que su pueblo se multiplicara. Pero el fruto de José tuvo un precio. Al principio, no parecía que su vida fuera fructífera. Fue vendido como esclavo. Le sujetaron los pies con grilletes entre hierros y le aprisionaron el cuello. José pasó por la traición, la esclavitud, la tentación, el encarcelamiento y un gran sufrimiento. Sin embargo, en todo ello permaneció fiel. La razón de la fidelidad de José era que confiaba en que Dios tenía el control incluso en los momentos malos. José no solo permaneció fiel a Dios a pesar de su aparente abandono, sino que también fue fiel a su familia al perdonarlos, en lugar de culparlos y rechazarlos. A la larga, su fidelidad produjo un gran fruto. Segunda de Corintios capítulos 6 y 7 nos enseña
sobre el fruto que viene del Espíritu Santo. Tu vida puede ser inmensamente fructífera porque el Espíritu Santo vive dentro de ti. Eres el templo del Dios viviente. Así como el Antiguo Testamento, Dios habitó en el Sanctus Sanctorum, como también se llamaba el lugar santísimo, ahora también habita en ti y en mí por su Espíritu Santo. El Espíritu Santo produce frutos hermosos en tu vida, como dice Gálatas capítulo 5, versos 22 a 23. La vida de Pablo fue sin duda una de las más fructíferas de la historia del mundo. Se describe a sí mismo como un siervo de Dios. Durante el tiempo de su vida, enriqueció a muchos. Pablo, para él, las riquezas eran la riqueza espiritual de estar en Cristo. Su vida sigue enriqueciendo al día de hoy a muchos. El fruto de la vida de Pablo ha durado más de 2000 años y durará hasta la eternidad. Como José, el fruto de Pablo tuvo un precio. Él enumera algunas de las cosas que soportó: sufrimientos, privaciones, angustias, azotes, cárceles, tumultos, trabajos pesados, desvelos y hambre, deshonra, mala fama, engañadores, desconocidos, moribundos, fue golpeado, aparentemente tristes, pobres en apariencia, como si no tuvieran nada. Cuando miro la vida de Pablo, me siento desafiada. Es algo que sitúa todos mis problemas en la justa perspectiva. Durante todos aquellos sufrimientos, Pablo permaneció fiel en pureza, conocimiento, constancia y bondad en el Espíritu Santo y en amor sincero, con palabras de verdad y con el poder de Dios, como dice el verso 6. Permaneció en la verdad y siempre alegre. En palabras de la versión en inglés del Nuevo Testamento de J.B. Phillips, Pablo afirma: no tenemos dinero, pero en realidad tenemos todo lo que vale la pena tener. Pablo les dice a los corintios: hemos hablado con toda franqueza, hemos abierto de par en par nuestro corazón, nunca les hemos negado nuestros afectos. Él se muestra abierto y se expone ante los corintios, suplicándoles que les abran sus corazones de la misma manera. Como lo expresa la traducción de la Biblia de Message, les pide que abran sus vidas, vivan sinceramente y de forma amplia. Pablo había explorado su propio territorio interior, había emprendido un viaje a aquellos lugares de su corazón y de su alma, donde se hallan los tesoros escondidos. Los había examinado cuidadosamente y los había sacado para exhibirlos. Para actuar con integridad, primero debemos saber quiénes somos, debemos saber lo que representamos, en qué creemos y lo que más nos importa. Bear Grylls escribe: las personas tienden a pensar que tienen que ser divertidas, ingeniosas, incisivas en el escenario. No tienen que serlo, solo tienen que ser honestas. Si puedes ser profundo y mostrar tu historia interior, las emociones, las dudas, las luchas, los temores, todo, entonces la gente responderá. El Espíritu Santo es quien nos hace libres para ser nosotros mismos. Él es quien produce la fecundidad de nuestras vidas. Pablo no quiere que nada estropee esta fecundidad en la vida de los corintios. Él les suplica: no se asocien íntimamente con los incrédulos. No sugirió que se apartaran del mundo, sino que advirtió del peligro a largo plazo de las relaciones con aquellos que rechazan a Dios. Muchas personas han ignorado estas advertencias, por ejemplo, a la hora de encontrar pareja para el matrimonio, y algunos terminan dejando de ir a la iglesia pasados unos meses o años para luego finalmente perder su fe. Verlo suceder es algo que te parte el corazón. Así que, escribe Pablo, deja la corrupción y el hacer concesiones, déjalo para siempre. Purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu para contemplar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Isaías capítulo 3 al 5 nos habla de la fructificación que viene de la cercanía a Jesús. Dios te ama
y quiere que permanezcas cerca de Él. Quiere que seas una rama de su viña y que produzca fruto. Ser infieles a Dios es como ser podado de la vid. Nos volvemos infructuosos. Isaías escribe: mi amigo querido tenía una viña en una ladera fértil. Él esperaba que diera buenas uvas, pero acabó dando uvas agrias. Él esperaba justicia, pero encontró ríos de sangre. Esperaba rectitud, pero encontró gritos de angustia. Gran parte de los primeros 39 capítulos de Isaías se refieren al juicio de Dios. El Señor se dispone a denunciar, se levanta para enjuiciar al pueblo. El Señor entra en juicio contra los ancianos y jefes de su pueblo. El pueblo de Dios ha sido infiel. Ustedes han devorado la viña y en sus casas está el despojo del pobre. ¿Con qué derecho aplastan a mi pueblo y pasan por encima de los pobres? Ellos han disfrutado de grandes riquezas materiales, los cuales han llevado al orgullo, a la inmoralidad y la codicia. Isaías ve el juicio venidero y cómo en ese día el retoño del Señor será bello. Esto solo se cumplió parcialmente en aquel tiempo. Como muchas otras profecías, apunta hacia lo que ahora podemos ver, que se logró por medio de Jesús, quien era el verdadero retoño del Señor. Jesús es la rama de la viña de Dios. Nosotros somos las ramas de la viña de Jesús, como dice Juan, capítulo 15, versos 1 al 8. Jesús es la rama verdadera de la vid verdadera. Y Él es el que era totalmente fiel y fructífero por encima de cualquier ser humano, incluso de José o Pablo. Jesús ahora te invita a ser parte de su viña, a permanecer cerca de Él y a dar mucho fruto, un fruto que perdurará para siempre. Comenzamos nuestra lectura del día de hoy en el libro de Salmos, capítulo 105, versos 12 al 22. Aun cuando eran pocos, unos cuantos extranjeros en la tierra, que viajaban de nación en nación, de reino a otro, Dios no permitió que nadie los oprimiera, sino que les advirtió a los reyes: no toquen a mis elegidos, ni le hagan daño a mis profetas. Dios hizo que hubiera hambre en aquella tierra, les destruyó todo su alimento, pero Dios envió delante de ellos a un hombre llamado José, que había sido vendido como esclavo. Ataron una cadena a sus pies y le pusieron un aro de hierro en su cuello. José fue esclavo hasta que sucedió lo que él había anunciado. La promesa del Señor que José había recibido lo ponía a prueba continuamente. Así que el rey de Egipto lo liberó. El líder de la nación lo sacó de prisión. Él puso a José a cargo de su casa y de todo lo que el rey poseía, para que les enseñara a los otros líderes y les comunicara sabiduría a los ancianos. Segunda de Corintios capítulo 6, versos 3 al 18. No queremos que la gente vea algo malo en nuestro trabajo, por eso no hacemos nada que pueda ser obstáculo para alguien. Al contrario, en todo lo que hacemos demostramos que somos siervos de Dios, soportamos muchos sufrimientos, dificultades, necesidades y aprietos. Nos golpean y nos meten en la cárcel. Nos encontramos con gente que se enoja con nosotros y arma alborotos. Trabajamos duro y a veces no dormimos ni comemos. Demostramos que somos siervos de Dios con nuestra vida limpia, nuestro entendimiento y nuestra paciencia y nuestra bondad. Lo hacemos por el Espíritu Santo, por nuestro amor sincero, por nuestro mensaje verdadero y por el poder de Dios. Vivir con rectitud nos da las armas para defendernos de cualquier ataque. Algunas veces nos respetan, otras veces nos ofenden. Algunas veces nos alaban y otras nos insultan. Algunos dicen que somos mentirosos, pero nosotros hablamos con la verdad. Algunos nos tratan como desconocidos, pero Dios nos conoce. Algunos creen que estamos muriendo, pero miren, aún estamos vivos. Nos han castigado, pero no nos han matado. Parece que estuviéramos tristes, pero siempre estamos alegres. Parecemos pobres, pero siempre estamos enriqueciendo espiritualmente a muchos. Parece que no tuviéramos nada, pero en realidad lo tenemos todo. A todos ustedes que viven en Corinto
Les hemos hablado con toda libertad y les hemos abierto nuestro corazón. No se han acabado los sentimientos ni el amor que tenemos por ustedes. Son ustedes los que ya no sienten amor por nosotros. Les hablo como si fueran mis hijos. Haga lo mismo que hemos hecho nosotros. Muéstrenos el mismo afecto. Ustedes no son iguales a los que no tienen fe en Cristo. Entonces no se junten con ellos. ¿Acaso hay algo en común entre la justicia y la injusticia? ¿Cómo puede estar la luz junto con la oscuridad? ¿Es que puede haber un pacto entre Cristo y Satanás? ¿Qué puede haber en común entre el creyente o alguien que no cree en Cristo? El templo de Dios no puede tener ningún pacto con los ídolos, y nosotros somos el templo del Dios viviente. Así como Dios dijo, viviré y caminaré con ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y por esto dice el Señor, salgan de entre esa gente y sepárense de ellos. No toquen nada impuro y yo los aceptaré. Seré su papá y ustedes serán mis hijos y mis hijas. Así dice el Señor Todopoderoso. Segunda de Corintios, capítulo 7, verso 1. Estimados hermanos, nosotros tenemos estas promesas de Dios. Entonces, purifiquémonos alejándonos de cualquier cosa que contamine nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Dediquemos nuestra vida por completo a Dios, mostrando el respeto que le tenemos. Isaías, capítulo 3. Ojo, el soberano Señor Todopoderoso está a punto de quitarles todo a Jerusalén y a Judá, los alimentos, el agua, sus héroes, soldados, jueces, profetas, adivinos, ancianos líderes, oficiales del ejército, altos funcionarios, consejeros, sabios y encantadores. Yo les pondré como líderes a unos muchachos, y unos niños caprichosos los gobernarán. La gente se oprimirá mutuamente, hasta entre conocidos se atacarán. El joven no respetará al viejo, y el despreciado será arrogante con el honorable. Cualquiera agarrará a uno de su propia familia y le dirá, por lo menos tienes con qué vestirte, sé nuestro jefe y gobierna estas ruinas. Pero el otro le responderá, yo no tengo manera de solucionar esta situación. En mi casa no hay alimento ni vestido. No acepto que me pongan de gobernante del pueblo. La ciudad de Jerusalén tropezó. Judá cayó y se hirió porque lo que dicen y hacen está en contra del Señor. Se rebelan contra la gloria de Dios y presumen de sus pecados. Como pasaba en Sodoma, no los ocultan. Su pecado que se les nota en la cara, no lo disimulan. Pobre de ellos, se han traído el mal a ellos mismos. Afortunados los justos, que a ellos sí les va a ir bien, porque recibirán la recompensa por su honestidad. Pero pobre del perverso, será todo un desastre. Lo que ellos le hicieron a los demás, ahora se lo harán a ellos mismos. Unos niños oprimen a mi pueblo y mujeres se lo gobiernan. Pueblo mío, tus límites te extravían y te llevan por malos caminos. El Señor se levanta para denunciar a las naciones y juzgar a los pueblos. El Señor entabla un juicio contra los ancianos líderes y contra los gobernantes de su pueblo. Ustedes han consumido la viña y se han llevado para la casa las posesiones del pobre. ¿Por qué le hacen daño a mi pueblo y pisotean a los pobres? Todo esto es lo que dice el Señor Dios Todopoderoso. El Señor dice a las hijas de Sión, se han vuelto arrogantes, andan con la cabeza en alto, miran con desprecio, caminan a pasito rápido y corto, y hacen sonar brazaletes en los pies. Por eso el Señor cubrirá con sarna la cabeza de las hijas de Sión, y el Señor hará que todas ellas quedarán calvas. Ese día el Señor les quitará todas las joyas, hebillas, diademas, broches, pendientes, pulseras, velos, pañoletas, cadenitas de los pies, cinturones, flequillos de perfume, amuletos, anillos, argollas para la nariz, ropa elegante, capas, chales, carteras, espejos, telas finas, turbantes y mantillas.
En lugar de perfume habrá mal olor, y en lugar del fino cinturón un cordel. En lugar del peinado elegante una cabeza calva, y en lugar de vestido lujoso ropa burda de luto. En lugar de belleza humillación. Tus hombres serán muertos a espada, tus guerreros morirán en batalla. Habrá llanto y tristeza a las puertas de la ciudad, la cual estará como una mujer abandonada, sentada en el suelo. Isaías, capítulo 4. Ese día 7 mujeres se aferrarán a un hombre y le dirán: nosotras conseguiremos nuestro alimento y vestido, solo déjanos llevar tu nombre, líbranos de la vergüenza de ser mujeres solas. Ese día el Señor hará retoñar la nación, será algo hermoso y glorioso. La cosecha de la tierra restaurará el orgullo y el honor de los sobrevivientes de Israel, los que se fueron de Sión y los que permanecieron en Jerusalén, todos los que se cuenten entre los que vivan en Jerusalén serán llamados santos, cuando el Señor haya lavado la impureza de las hijas de Sión, y con espíritu de juicio y fuego limpie la sangre derramada de Jerusalén. El Señor creará una nube de humo durante el día y un esplendor de fuego brillante durante la noche. Estarán sobre todo el monte de Sión y sobre las asambleas reunidas. Por encima de todos habrá una carpa que los protegerá del calor durante el día y que les servirá de refugio y cobijo ante las tormentas y la lluvia. Isaías capítulo 5 versos 1 al 7. Voy a cantar ahora una canción dedicada a mi amigo, el novio. Una canción que habla de su viñedo, o sea, de su novia. Mi amigo tenía un viñedo en una ladera protegida de olivos. Preparó el terreno, lo limpió de piedras y lo sembró las mejores cepas. Construyó una torre de vigilancia en medio del terreno, cavó un lugar para hacer el vino. Él esperaba que produjera uvas buenas, pero produjo uvas de mal olor. Ahora, habitantes de Jerusalén y gente de Judá, juzguen este asunto entre el viñedo y yo. ¿Qué más se podía haber hecho por mi viñedo que yo no haya hecho ya? Si yo esperaba que produjera uvas buenas, ¿por qué produjo uvas con mal olor? Yo les voy a contar lo que haré con mi viñedo. Derribaré su cerca para que lo destruyan. Destruiré su muro para que lo pisoteen. Acabaré con él, no se podrá ni arreglar. Crecerán allí los espinos y la maleza. Ordenaré que las nubes no le den la lluvia. La nación de Israel es el viñedo del Señor Todopoderoso. La gente de Judá es su sembrado preferido. Él esperaba juicios justos, pero solo encontró derramamiento de sangre. Esperaba justicia, pero solo encontró gritos de angustia. Finalizamos así nuestra lectura del día de hoy y compartimos esta oración. Señor, gracias por tu increíble fidelidad. Ayúdame a serte fiel incluso en los momentos difíciles de tentación, decepción y desánimo. Oro para que mi vida sea fructífera como fue la de José. Señor, lléname de tu Espíritu Santo y del poder de Dios. Permíteme ser puro, paciente, amable y veraz, así como amar sinceramente con un corazón abierto. Señor, quiero llevar una vida fructífera. Gracias por haberlo hecho posible. Guárdame cerca de ti, fiel y lleno del Espíritu Santo, dando un fruto que perdurará para siempre. Amén. Y así llegamos al final de nuestra edición del día viernes 3 de septiembre del 2021. Nuestro programa es el número 246 y lentamente nos acercamos al descanso, al fin de semana. Esperamos que este sea un día de gran bendición para todos y por supuesto nos reencontraremos mañana, si Dios así lo permite, en otra edición de Lee conmigo la Biblia. Bendiciones.